Latidos de vida más allá del cáncer, fuerza y fe para volver a empezar. Con el doctor Absalón Montoya al frente, dirigiendo este programa de esperanza y paz. Y en los momentos más difíciles siempre hay un latido que te hará continuar. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de su programa Latidos de Vida Más Allá del Cáncer. Siempre nuestra función es educar, instruir y generar la cultura de la prevención, y también para todos, incluidos los profesionales de la salud, hacer el diagnóstico precoz. Agradecerles a todos ustedes por estar con nosotros en el programa. Por favor, suscríbanse, activen la campanita de notificaciones, denle me gusta y compartan la información. Pues siempre escuchando a los que nos escriben y también a los pacientes que vemos en el día a día, y de acuerdo a la experiencia y la casuística, pues hoy vamos a tocar un tema sumamente importante como el cáncer de apéndice secal. Todos nosotros en algún momento de nuestra vida, en lo personal o en lo familiar, hemos pasado por una emergencia. Esta emergencia inicia con dolor abdominal, como decimos criollamente, en la boca del estómago, y luego se va diseminando, luego va y se localiza al lado derecho, en la parte baja del abdomen, de la barriga, y luego empieza a hacer náuseas, vómitos, fiebre, y llegamos a las urgencias o emergencias. Muchas veces es un poquito complejo el diagnóstico, pero al final dicen es una apendicitis, ¿no? Y amerita un tratamiento inmediato, cirugía inmediata. De lo contrario, viene una complicación que se llama la peritonitis cuando se perfora. Incluso pone en riesgo la vida, o algunos pierden la vida en este proceso o con esta complicación, digamos así, de una apendicitis. Bueno, entonces, bajo ese concepto es que nosotros ya sabemos qué es el apéndice y dónde está el apéndice. Por lo menos algo conocemos al respecto. Cuando hablamos del cáncer de apéndice secal, vamos a decir esta frase sumamente importante. A veces lo más pequeño del cuerpo guarda grandes silencios. Escucharlos a tiempo puede cambiar una historia de vida. El cáncer de apéndice secal es una neoplasia poco frecuente del tracto gastrointestinal. Durante décadas el apéndice ha sido considerado como una entidad excepcional. Muchas veces ha sido subestimada, ¿no? Como si es algo que está de más, ¿no? Sin embargo, pues de acuerdo a su estructura anatómica y de acuerdo a los hallazgos que hemos visto en los estudios anatomopatológicos, hemos visto su trascendencia. Es bastante importante la consideración del estudio, y eso está en relación a al avance de la cirugía abdominal, al avance también del estudio molecular, de la patología, a la comprensión de la enfermedad de toda la cavidad abdominal, se llama la cavidad peritoneal, pues ha cambiado significativamente esta apreciación o este panorama. Muchas veces los diagnósticos del cáncer de apéndice básicamente se hacen de forma incidental cuando estudiamos la pieza operatoria, ¿no? Pero al estudiar vemos que hay diferentes tipos de cáncer, un comportamiento biológico muy variable. Hay algunos que son muy agresivos, otros que son menos agresivos, unos que están localizados y otros también que han invadido toda la cavidad abdominal, ¿no? Y sumado a eso, pues vemos lo importante que es, digamos, el diagnóstico, porque tiene una alta mortalidad. Morbilidad está en relación a complicaciones y mortalidad obviamente está en relación a la pérdida de vida. En el contexto general, el cáncer de apéndice representa menos del 1% de las neoplasias gastrointestinales. Es aproximadamente entre 0,4 a 1% de las apendicectomías encontramos neoplasias.
En el mundo se presentan entre 1 a 2 casos por cada 100.000 habitantes, que últimamente se va incrementando debido a lo que ya he dicho, los estudios y la cirugía oportuna. En nuestro país no existen estos registros, ¿no? Está subregistrado y eso debido a toda la fragmentación de la salud. La supervivencia a 5 años, o sea, la mortalidad, va a depender mucho del diagnóstico, o sea, el momento del diagnóstico, se llama el estadio clínico, va a depender del tipo de tumor, de las alternativas de tratamiento que tengamos y de la respuesta al tratamiento. Es así que en los tumores que son menos malos, digamos así, la supervivencia a 5 años es en relación al 67 al 97%. Pero lo que son los más agresivos oscila entre los 20 al 60%. Y esto está en relación también a todas las alternativas que tenemos para el tratamiento. Entonces, vamos a hablar un poquito del apéndice. El apéndice también se le conoce como el apéndice vermiforme. Y esto es una prolongación del intestino grueso, o lo que se le conoce como el ciego. Vamos a ubicarnos. Hay una parte que te va al intestino delgado, termina el intestino delgado, se le conoce como ilion, y terminando el intestino delgado va a iniciar o va a empezar hacia el lado derecho, ¿no? El intestino grueso. Y esa parte que inicia el intestino grueso es el ciego. En forma didáctica, ya que no estamos contando con imágenes, vamos a dividir el abdomen en 4, ¿no? 2 superiores, 2 inferiores, superior derecho, inferior derecho, ¿no? En parte de la, cuando nosotros hacemos la anatomía topográfica en medicina, lo hacemos en 9, ¿no? Pero vamos a hacer nosotros en 4. Entonces, dentro de esos 4 cuadrantes, el apéndice se va a encontrar en el cuadrante inferior derecho, o también se le va en esa partecita que se llama la fosa ilíaca derecha. Ahí está esta estructura, o esta parte, digamos, donde termina el intestino delgado y inicia el intestino grueso o el ciego. En ese espacio donde se juntan, digamos así, está una válvula, se le conoce como la válvula iliocecal. Ilio de ilion, que es parte distal del intestino delgado, y cecal del ciego, que es la parte inicial del intestino grueso, hacia el lado derecho. Entonces, el apéndice se encuentra ubicado en ese lugar, en la fosa ilíaca derecha, ¿no? Obviamente que puede tener alguna variabilidad. Se encuentra más o menos ubicado de 2 a 3 centímetros de esa válvula iliocecal. Eso es su ubicación. Mide aproximadamente entre 6 a 9 centímetros, pero puede haber también variaciones, ¿no? Nosotros vemos como variantes. O tiene su arteria, irrigado por la arteria ventricular de la rama ileocólica, tiene también su drenaje linfático, ¿no? Y esto es importante también considerarlo desde el punto de vista del tratamiento. Estos ganglios son los ileocólicos, los mesentéricos, etc. ¿Qué más podemos decir del apéndice? Que tiene capas microscópicas, y de esa invasión de las capas va a depender mucho lo que es los estadios clínicos. Entonces, la capa más profunda es la mucosa, sube la submucosa, luego viene la muscular propia y luego viene la serosa. Serosa es la que envuelve, ¿no? ¿Qué contiene el apéndice? Contiene abundante tejido linfoide. Son los tejidos linfoides, ¿no? ¿Y cuál es su función? ¿Qué funciones tiene dentro de este concepto? ¿No? Como dije, durante mucho tiempo se pensaba que era un vestigio, un rezago y que no había funciones. Si tiene tejido linfoide, pues va a tener una función inmunológica, ¿no? Una función de defensa.
Básicamente, este tejido linfoide también va a actuar en cuanto a la moderación de los linfocitos, como lo hemos conversado cuando hablamos el tema de linfomas. También contiene o contribuye a la microbiota intestinal, o sea, es el reservorio bacteriano protector. Y asimismo también es un regulador inflamatorio, va a regular digamos, este fenómeno de la parte digestiva, y estas funciones pues son las que resaltan, ¿no? Para ver cómo se presentan estas alteraciones, ya sean inflamatorias o ya sean alteraciones, digamos, neoplasias. Miren qué interesante, y todo esto se convierte en un reto entender la anatomía y la fisiología. Pues bien, vamos a continuar. Si ya conocemos nosotros un poquito la ubicación, ¿no?, la anatomía, la fisiología, cabe recalcar también que eventualmente se presentan algunas otras ubicaciones, ¿no? Localización fosílica hecha y ubicación. Puede ubicarse, por decir un ejemplo, detrás del ciego, retrocecal, bajo el ciego, infracecal, adelante del intestino delgado, que es esa partecita del ilio, preiliar o posiliar, suprailiar o retroiliar, como se le pueda determinar, pero esas son las localizaciones que podrían haber. Y haciendo un paréntesis, para todos aquellos que nos escuchan, a veces diagnosticar una apendicitis cuando es retrocecal es bastante complejo, no cuando está detrás del ciego, incluso también en los procedimientos quirúrgicos, o a veces esos dolores en mujeres también es un poquito complejo porque se confunde con cuadros de infección urinaria, ¿no? Por eso llegan y dicen, lo primero que piden es un examen de orina. Bueno, cerramos paréntesis y continuemos con el tema. ¿Cuáles son los factores de riesgo? ¿Qué factores de riesgo hacen que pueda desarrollarse un cáncer de apéndice? Dentro de los factores asociados, no determinados, asociados está la edad, la presentación entre los 40 y los 60 años. Pero como decimos en la introducción, también ya ahora se presentan en etapas mucho más jóvenes. Otro factor asociado es la inflamación apendicular crónica, los plastrones que están ahí, se llama plastrón cuando está crónicamente constituido, la obesidad, ¿no? El ser gorditos, hay que tener cuidado, la dieta rica en alimentos ultraprocesados, no estamos diciendo que no lo ingieran, pero hay que restringir un poco, no hay que abusar de estos alimentos. El bajo consumo de la fibra también está estrictamente en relación a esto. Por otro lado, no dejar de lado el tabaquismo. Como en todos los cánceres, el tabaco siempre está presente. Y obviamente también existen algunos síndromes hereditarios digestivos, ¿no? Síndromes hereditarios que le hemos hablado, por decir, algunos pacientes padecen del síndrome de Lynch, que son alteraciones genéticas en cuanto a que no se puede corregir, o sea, hay una alteración de los genes que corrigen lo del ADN alterado, digamos así. Otra entidad, un síndrome hereditario, es la poliposis adenomatosa familiar. Poliposis adenomatosa familiar. En esta entidad hay cientos o miles de pólipos que crecen en todo el tracto gastrointestinal, incluso también pueden crecer en la parte del duodeno, que es la parte inicial del intestino delgado, obviamente en el apéndice. ¿Y cuál es el problema? El problema es que estos pólipos generalmente son preneoplásicos. Esto es digamos, lo que interesa, ¿no? Por otro lado, hay otros síndromes como la neoplasia endocrina múltiple tipo 1, por decir, estos están asociados también a otros tipos de cáncer desde el punto de vista endocrino, como la hipófisis, el páncreas o la paratiroides. También hay otra entidad, no lo estoy conversando porque aquellas personas que padecen de estas enfermedades ya lo conocen porque en algún momento los hemos explicado.
¿no? También está el otro que se llama el síndrome de Beus-Jeghers. El síndrome de Beus-Jeghers también es una entidad donde está vinculado a tumores neuroendocrinos, ¿no? O los adenocarcinomas apendiculares. ¿Y esto cómo se presenta? Se presenta con unos pólipos indurados, que lo conocemos como amartosis o amartomatosos, también se le puede decir, es diferente interpretación, y con manchas en la piel o las mucosas, la hiperpigmentación de la piel y las mucosas. Y este gen, mire, aparte de que es un factor de riesgo asociado para cáncer de apéndice, también puede producir cáncer de mama, cáncer de colon, de estómago, intestino delgado, de páncreas y obviamente, repito, el apéndice. También otros factores de riesgo están en relación a alteraciones moleculares. Esto ya conviene hablarlo pues cuando ya se ha estudiado a los tumores, ¿no? O al antecedente familiar, cuando ya conocemos o esta familia qué alteraciones genéticas tiene, un estudio genético básicamente. Están descritas pues el HRAS, el NRAS, el TP53, APC, SMAD4, ¿no? Etcétera. Pero esto que estoy nombrando se hace a los estudios tumorales. ¿Por qué? Porque cada vez el perfil molecular nos permite tener nuevas alternativas de tratamiento. Pero ¿cuál es lo digamos, a veces lo fastidioso para un paciente? Que le pides los exámenes, ¿no? Y dice, pero ¿por qué me piden si yo ya tengo mi resultado? ¿Por qué están haciendo esto si ya tengo todo lo demás, ¿no? Entonces, es algo que tenemos que tenerlo muy presente. Si nosotros ya sabemos cuáles son los factores de riesgo, ahora vamos a hablar de la prevención. Y obviamente, para un órgano que está oculto prácticamente, que es poco sensible, digamos así, o no se estudia mucho, no existe una prevención absoluta, pero sí se puede haber algunas situaciones dentro del campo educativo, está en lo que se conoce como la prevención primaria o disminuir los factores de riesgo. Lo hemos dicho, ¿no? Una dieta rica en fibras, digamos, frutas y verduras, actividad física para todos los cánceres es importante, evitar el tabaquismo, no solamente convertirlo en un tema social quizás, pero no abusar de ello, mantener el peso saludable, hemos hablado que la obesidad, o sea, eso lo podemos hacer, y eso es cambiar estilos de vida, y también no recibir la educación respectiva en relación al tema, en relación al cáncer, en relación a todas las enfermedades que pueda prevenir. ¿Y qué hacer para un diagnóstico precoz o la prevención secundaria? Obviamente, acudir al médico lo más rápido posible, en el sentido, digamos, de la urgencia de tener un diagnóstico. No estoy hablando que el cáncer de apéndice es una emergencia, no es así. ¿Podría convertirse en una urgencia? Sí. Entonces, se debe acudir y consultar al médico, ¿no? Consultar si hay un dolor persistente en el cuadrante inferior derecho, que ya lo hemos conversado, si hay distensión abdominal, ¿por qué mi barriga se está distendiendo? Tengo una sensación de un bulto, ¿no? En estos últimos tiempos tengo esta alteración de los cambios, ¿no? Hay periodos de estreñimiento, periodos de diarrea, ¿qué puede ser? Y algún síntoma adicional, digamos, que pueda presentar que haya sentido como, digamos, algo que fuera de lo común, ¿no? Se extiende la barriga, me lleno de gases, tengo dolor en esta parte, cuando camino me duele más, etcétera, ¿no? Y adicionalmente, pérdida de peso. Entonces, cuando hay pérdida de peso sin una causa aparente, también que debe decir algo está pasando. No voy a consultar porque algo me está pasando. Bien, entonces, si ya tenemos la prevención primaria y la secundaria, pues nosotros ahora vamos a hablar de los signos y síntomas. Muchos de estos procesos apendiculares son silenciosos, no hay síntomas. No hay muchos de ellos, pero en los que se presentan puede haber síntomas localizados. Por decir,
localizados: dolor en la fosa ilíaca derecha y una masa palpable. Eso puede ser síntoma localizado: dolor en fosa ilíaca derecha y masa palpable. Puede haber síntomas digestivos: náuseas, vómitos, distensión abdominal, estreñimiento y diarrea, como decía previamente. Puede haber síntomas generales, ¿no? Síntomas generales: pérdida de peso, falta de apetito, anorexia o también sensación de cansancio. Acá hay que hacer un paréntesis y una mención especial a una entidad que se le conoce como el pseudomixoma peritoneal. ¿Qué es esto? Es una acumulación de mucina, es como una gelatina en toda la barriga y es algo silente, va avanzando de poco a poco. Lo vamos a describir posteriormente, ¿no? ¿Y eso qué produce? Como síntoma: distensión abdominal, aumento de la barriga progresivamente. Se va hinchando y medio de consistencia medio dura, con una sensación de llenura. A esto se le conoce como la ascitis mucinosa, ¿no? La ascitis es la acumulación de líquido en la barriga, que puede ser diferente, puede ser líquido amarillo, puede ser rojizo, puede ser a veces medio purulento. En este caso es gelatinoso, es como una gelatina, a veces transparente, a veces amarillenta. Es esta gelatina, por eso se llama ascitis mucinosa, que se produce en la cavidad abdominal, en el revestimiento interno de la cavidad abdominal, que se llama como el peritoneo. Y a veces también puede ser un hallazgo incidental, ¿no? Después de una apendicitis aguda, puedo encontrar este tipo de, este síntoma, ¿no? ¿Cómo entonces nosotros avanzamos? Ya tenemos factores de riesgo, hemos desarrollado los síntomas y ahora tenemos que ir al diagnóstico. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? El diagnóstico, obviamente, el examen clínico, como en todo, no debe fallar. El examen clínico, ¿no? Siempre evaluar el abdomen, evaluar por cuadrantes, ¿no? Ya para los que somos médicos o estudiantes de medicina, son los 9 cuadrantes, cuadrante por cuadrante en sentido horario, ¿no? Entonces evaluamos la cavidad abdominal y ya tenemos, digamos, una presunción. Por otro lado, también hacemos exámenes de laboratorio. Y en los exámenes de laboratorio, aparte de los generales, ¿no? Aparte de los generales como hemograma, perfiles, etc., si estamos hablando de cáncer, tenemos que pensar en los marcadores tumorales. Y ya sabemos que para el tejido gastrointestinal en general, el CA es el examen de elección, pero también se puede pedir el examen, el CA 19-9 o el CA 125. Recordar que estos marcadores tumorales no hacen el diagnóstico, ¿no? Lo que nos ayudan es básicamente para el seguimiento, ¿no? Para el seguimiento de la enfermedad, o cuando ya hemos hecho los tratamientos, vienen los controles. ¿Qué otras cosas más? Ahora vamos a las imágenes, ¿no? Las imágenes. De primera elección, pues la ecografía es un elemento clave que está al acceso, pero obviamente tiene que ser una ecografía minuciosa por un personal bastante entrenado. ¿Qué otro examen tenemos? La tomografía abdominal con contraste, ¿no? Eso es el estudio clave que evalúa, pues, si hay una masa, si hay invasión de los tejidos colindantes, digamos así, si hay invasión ya en toda la cavidad abdominal, o si hay este componente que es la mucina, ¿no? Lo que hablábamos de este contenido en el abdomen. Entonces nos va a servir mucho. Y adicionalmente también podemos ver la resonancia magnética, ¿no? Que ayuda mucho. Hemos dicho en la parte de la introducción que el apéndice o el cáncer de apéndice también puede estar asociado a unos síndromes o a unos síndromes hereditarios, ¿no? La poliposis familiar, adenosis familiar, decían. Entonces, no olvidar que ante la presunción siempre tenemos que hacer una colonoscopía. Una colonoscopía bien hecha
¿no? Por un gastroenterólogo entrenado, sobre todo si es en oncología mejor, para descartar lesiones asociadas, ¿no? Lesiones asociadas al cáncer de apéndice. Y en casos especiales o en casos seleccionados para que ya, digamos, ver la extensión de la enfermedad, ya sea para tomar nuevas decisiones, pues vamos a hacer el PET-CT o el PET-scan, que ahora ya lo estamos utilizando prácticamente de rutina. Entonces, ya tenemos los signos y síntomas, ya tenemos los marcadores, tenemos las imágenes. Ahora tomamos una decisión. Y obviamente, si nosotros tenemos una masa apendicular, o sea, un tumor en el apéndice o en esa zona del ciego, pues tenemos que pensar en la cirugía, ¿no? Hacer la cirugía. ¿Y por qué adelantaba un poquito este concepto? Porque obviamente me interesa hablar de lo que es la anatomía patológica, de lo que es el estudio patológico. O sea, si hay una lesión localizada, no se puede biopsiar. Adicionalmente, si hacemos una colonoscopía, se puede biopsiar si hay compromiso del ciego, porque si no, la cámara o el instrumento no llega hacia el lumen del apéndice. Es imposible, porque el lumen es sumamente pequeño. Entonces, en la colonoscopía, si hay una lesión, un compromiso del intestino grueso, se puede biopsiar. De lo contrario, con esa presunción diagnóstica, hacemos cirugía y el patólogo va a estudiar. Es elemental considerar que al estudiar lo elemental, lo básico, o sea, lo que significa el estudio común, digamos así, complementar con los estudios de inmunistoquímica y adicionalmente los estudios moleculares. ¿Por qué ampliar los estudios en patología? Porque esto nos va a permitir tener nuevas alternativas terapéuticas, por tal motivo cambiar el pronóstico. Qué interesante es eso, porque de lo contrario nos vamos a quedar limitados y no vamos a poder utilizar los últimos avances en la medicina, que son, por decir, los anticuerpos monoclonales, los productos biológicos, etc. Bien, entonces el patólogo hace su reporte. El patólogo estudió y hace su reporte. Y en ello, pues vamos a ponerle nombre y apellidos a estos tumores. Entonces, en primer lugar, tenemos que determinar, o el patólogo va a determinar si es primario o es metastásico, como en todos los cánceres, si es primario del apéndice o si vino de otro órgano. Y dentro de estos primarios existen los subtipos, ¿no? Por decir, hemos hablado de los subtipos mucinosos, ¿no? Los subtipos mucinosos. Y dentro de estos, aquellos que acumulan esta especie de gelatina, ¿no? Los mucinosos pueden ser las neoplasias mucinosas de bajo grado o también las neoplasias mucinosas de alto grado. En otras palabras, el menos malo y el más malo, ¿no? Más o menos así. Adicionalmente hay otros nombres, por supuesto, que solamente lo vamos a enumerar. Es el adenocarcinoma mucinoso, el adenocarcinoma tipo colónico, el adenocarcinoma células caliciformes, el carcinoma neuroendocrino, células de anillo de sello, el adenocarcinoma diferenciado, etc. ¿Por qué enumero ello? Nuevamente con la responsabilidad y el compromiso de llevarles una información completa. ¿Por qué? Porque cada uno de ellos tiene un tratamiento especial, una conducta especial y un pronóstico especial. Cada uno de ellos tiene alternativas de tratamiento diferente, con los nuevos avances, obviamente. Porque si nos cerramos a décadas anteriores, diríamos, tienes que es de mal pronóstico, no hacemos nada. Por eso me tomo esta atribución. Quizás es un poco engorroso los nombrecitos, no para ustedes que nos escuchan, pero obviamente es parte de la información con ese sentido de compromiso y responsabilidad, como repito. ¿Qué otra cosa más no dice el patólogo? Decía si son metastásicos, o sea, ¿de dónde vino? Y a veces estos tumores vienen del colon,
vienen del ovario, vienen del estómago, de la misma cavidad peritoneal, ¿no? De la misma barriga, o también del páncreas. Pero cuando ya hay una enfermedad diseminada en toda la barriga, es muy difícil precisar el primario. No es muy difícil. Cuando nosotros hablamos de un término de carcinomatosis, es muy difícil decir, hay que empezar a estudiar. Hay que empezar a hacer colonoscopías, endoscopías, tomografías, marcadores tumorales y luego la biopsia para precisar de dónde vino, ¿no? Entonces ahí básicamente el ovario, el apéndice se convierte en un órgano que recibe la metástasis de otro, ¿no? Lo vemos frecuentemente, por decir, en cáncer de ovario, que me estaba adelantando. Decía mención especial al pseudomixoma peritoneal. Esta es una entidad altamente relevante porque se acumula masivamente la mucina en la barriga, en toda la cavidad abdominal, y también generan como unas bolitas. Eso se llaman implantes peritoneales en toda la barriga, ¿no? ¿Y cuál es su origen frecuentemente? Su origen es el apéndice, el tumor mucinoso apendicular. Eso es el origen de este pseudomixoma peritoneal. Entonces, ¿qué genera este pseudomixoma? ¿No? Es una gelatina espesa cuando operamos. Hay que echarle bastante agua para disolverlo y poderlo retirar, o retirar con ambas manos, o empezar a diluirlo, digamos así. ¿Qué genera esto? Una distensión severa, ¿no? La barriga se hace grandota. Adicionalmente, como comprime las estructuras, los intestinos, produce obstrucción intestinal, ¿no? Obstruye el intestino. Y también, como permanentemente está lleno, ¿no? La barriga no permite pues una adecuada alimentación. Por tal motivo, ¿no? Va a producir cuadros de desnutrición. Y esto es algo que tenemos que tenerlo muy presente. Entonces, nosotros tenemos los estudios de las imágenes, tenemos los estudios patológicos, tenemos ya el diagnóstico como tal. Entonces vamos a clasificarlo como siempre, los estadios clínicos. Recordar que los estadios clínicos están en relación al tumor, al tamaño tumoral o a la invasión del tumor en la estructura del apéndice, la presencia de ganglios. En oncología vamos a hablar mucho de ganglios, ¿no? Que a veces, haciendo paréntesis de comentario también, a veces, por decir, se opera y los ganglios se dejan ahí y la recurrencia es ganglionar. O sea, nosotros decimos tratamiento insuficiente. Entonces, la presencia de ganglios es importante y la metástasis. Entonces, vamos a ver que todas estas, digamos, información nos va a dar el patólogo, ¿no? Salvo que ya sean concluyentes los estudios de las imágenes para determinar este estadio clínico, ¿no? Entonces, recordar que el 1 es cuando está confinado al mismo el 1 y el 2, cuando están confinados pues estrictamente al apéndice, por decir. El 1 es cuando está dentro de esas paredes todavía, y el 4 es cuando ya hay metástasis a distancia. En el caso del cáncer de apéndices, la metástasis a hígado, a pulmones y a ovario. Nuevamente, el pseudomixoma peritoneal pues va a estar en toda la cavidad abdominal. Entonces, un poquito para estadificar esto, está en relación a evaluar la cantidad y la ubicación de la mucina dentro de la cavidad, ¿no? ¿Cuánto de mucina tenemos, no? Y dónde está ubicado, en qué cuadrante del abdomen está ubicado. Vista ya las imágenes, hecho ya el diagnóstico presuntivo, vamos a ver el tratamiento. ¿Qué tratamiento vamos a elegir? Y esto va a depender mucho de todos los procesos como hemos avanzado. Por decir, si había enfermedad abundante en la cavidad, tenemos que hacer una biopsia y llegar a un diagnóstico preciso, anatomopatológico, y determinar un tratamiento como sería la quimioterapia. Pero vamos a enfocarnos en una secuencia habitual.
El tratamiento básicamente va a depender de la histología, ¿no? ¿Qué tipo de tumor es? Del estadio clínico, ¿no? De lo que hemos avanzado con las imágenes, del compromiso, si hay compromiso o no en la cavidad abdominal, y también no olvidar que depende mucho del estado general del paciente, que muchas veces no lo hemos comentado o lo estamos subestimando. Entonces, dentro de esto, ¿qué herramientas contamos? La cirugía y la quimioterapia. La cirugía es la base terapéutica. Va a incluir, por decir, la apendicectomía o retirar el apéndice si la lesión es pequeña o está en la parte distal. Siempre tenemos que pensar en el principio oncológico, ¿no? Que sea beneficioso. No es solamente retirar el tumor. Luego de terminado todos los tratamientos, utilizando todas las alternativas que tenemos, evaluamos ya cómo se comporta la enfermedad en el tiempo, y eso determina el pronóstico. Los controles son periódicos, cada 3 meses, 6 meses, y ahí vamos viendo cómo se comporta la enfermedad. Y el pronóstico básicamente va a depender del subtipo de tumor, del grado de agresividad, de la extensión, ¿no? De la extensión de la enfermedad, de las respuestas a los tratamientos, ¿no? Vale decir, por decir, si logramos resecar todo, ¿no? O también si hay una respuesta al tratamiento. Entonces, en relación al pronóstico, ¿no? El que tiene mejor pronóstico son los tumores de bajo grado, los que están localizados, y hay un tipo especial que se llama el tumor neuroendocrino pequeño, son los que tienen mejor pronóstico. Y los que tienen peor pronóstico son los de alto grado, o sea, los más malos son los anillos de sello, son los que tienen esta extensión peritoneal en toda la cavidad, a pesar de las alternativas que lo hemos conversado. Obviamente, recordar siempre que los de alto grado, los más malos, son los que tienen peor pronóstico porque tienen una capacidad de diseminación muy rápida o de una recurrencia muy rápida, o sea, recurren más rápido. En general, ¿no? Con las nuevas alternativas de tratamiento, pues los pacientes logran mejor supervivencia. Sin embargo, como digamos, como punto promedio, a 5 años es entre el 67 y el 97% en caso de los tumores que son de bajo grado, como le hemos comentado al introducir el programa. Luego de todo ello, en la secuencia, en los controles, ¿qué cosa es lo que vemos? Las secuelas. Y dentro de ello, pues, no es, digamos, particular de este tumor, sino como en todos los cánceres, las secuelas psicológicas son bastante grandes, ¿no? Las secuelas psicológicas que están en relación, pues, a lo que es la ansiedad, la depresión, o también a esta incertidumbre que va a pasar en el tiempo, ¿no? O también a esa alteración de la imagen corporal, como vivir pues con un abdomen un poquito más grande cuando la enfermedad persiste, ¿no? Pero también hay secuelas físicas en relación a eso. Hay siempre dolor abdominal, a veces por las adherencias, ¿no? Que es clásico, o puede haber alteraciones en el ritmo evacuatorio, puede haber pérdida de apetito, un poco de fatiga cuando se llena la barriga, ¿no? O también en las incisiones donde hemos hecho los cirujanos, puede haber eventraciones, puede haber hernias. Todas estas cosas sí puede llevar a una desnutrición. También tras las cirugías complejas, ¿no? Puede haber también, digamos, una demora en la recuperación. Bueno, pero son situaciones que hay que manejarlos bien, hay que saber apoyar a un paciente, porque lo que interesa son los objetivos, y los objetivos están en relación a controlar la enfermedad para preservar la salud y también preservar la vida. Dentro de los aspectos ya de la colaboración de todos nosotros, las instituciones, por decir, tienen la gran responsabilidad de garantizar todos estos tipos de tratamientos o estos procesos desde el diagnóstico, ¿no? Y contar también con este equipo multidisciplinario que pueda tratar la enfermedad, y también con los insumos y con los nuevos insumos.
gracias a Dios y gracias a la Ley Nacional del Cáncer, los insumos modernos también están al acceso de los pacientes. Esas alternativas tenemos. Queda mucho por hacer por nosotros, los profesionales de la salud, desde el primer nivel, pensar, educarse en que existe esta enfermedad, existe el cáncer de apéndice. Yo estoy convencido que muchas personas, quizás hasta no escuchar este programa, no sabían que existe cáncer del apéndice, pero ahora ya lo saben. Entonces, es bueno que los profesionales también en el algoritmo diagnóstico tengan eso en mente. Y también los cirujanos, cuando operan un apéndice, deben de estudiar o enviar la pieza operatoria a un estudio. El patólogo también tiene que tener el conocimiento, la competencia para poder buscar una neoplasia maligna dentro del apéndice, porque muchas veces lo operan, no lo estudian o lo estudian inadecuadamente y luego viene con enfermedad en toda la cavidad. ¿Por qué? Porque el foco del cáncer estuvo en el apéndice, no se hizo el procedimiento quirúrgico adecuado, ni tampoco los tratamientos complementarios, y la enfermedad ha recurrido en la cavidad. Y es frecuente este tipo, estas presentaciones, que lo vemos como institución referente pues, a nivel nacional. Así que queda un compromiso grande por los profesionales. Asimismo también la familia. La familia tiene que ser un soporte en todos los niveles y el paciente tiene que ser consciente de su realidad. Una de las grandes, fortalezas de un paciente es aceptar la enfermedad. Acepto todo el proceso y me comprometo, ¿no?, a salir de todo esto con la ayuda profesional. Eso tiene que ser básicamente la actitud de un paciente. Y bien, pues este programa nos deja una gran reflexión en el sentido de que, lo decía al inicio, los órganos más pequeñitos pueden ser trascendentales en nuestra vida. Entonces, creo yo que con este programa contribuimos mucho a la población. Así que a tenerlo presente esta enfermedad y también la forma como debemos de actuar frente a ella. Agradecer a todos ustedes por estar con nosotros. Me dio mucho gusto he sido invitado a dar unas charlas en una iglesia cristiana, fue muy bonito. Y también creo que es una buena alternativa, nos abre las puertas para poder ir también a otras instituciones. Así que si nos invitan podemos ir, ya sea en nuestro país o fuera del país. Estamos al llamado, todo este equipo está muy bien concientizado, muy comprometido. Así que estamos ahí para servirlos. Adicionalmente también me da mucho orgullo y mucho gusto de ayudar a mucha gente, contribuir en solucionar en parte sus problemas o hacer una adecuada orientación en cuanto a las consultas virtuales de nuestro país y de otros países del mundo. Así que muchas gracias por ello y los invito siempre a suscribirse. Suscríbanse. Por favor, den una like, ¿no? Ponle me gusta, porque eso nos ayuda mucho para fortalecer la información y también para poder difundirlo. Activen la campanita de notificaciones, hay nuevos videos que van saliendo con nuevos temas y también compartan la información. Si no se comparte la información, prácticamente no contribuimos mucho en nuestra sociedad. Sí, muchas gracias, bendiciones. Nos estamos viendo. Chao.